Muy bien. El lío es de que tengo que añadir a todos y tengo que ir moviendo. Es un poquito me desespera, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora ya tenemos el sonido original. Vamos a compartir la clase preparada para hoy. Y continuamos. Y continuamos con el trabajo. Bien. Ese problema que siguen pidiendo la admisión, ¿no? Ese es un poquito me dificulta. Ya, desaparezco ahora por un momento de la pantalla, ¿sí? Y bueno, tengo que seguir admitiendo, pues me van a disculpar. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿sí? Estamos observando en ese momento las formas equivalentes a la programación lineal. Es decir, hay diferentes formas de presentar un programa lineal y eso es lo que vamos a ver. Entonces, existen 5 reglas que vamos a estudiar. La primera regla indica de que maximizar z es equivalente a minimizar menos z. Y fíjense además el signo, ¿no? Mínimo de z es equivalente. Cuando hay 3 rayitas una encima de otra, significa que es equivalente a maximizar menos z. Veamos el primer ejemplo. En este caso puede ser un problema de máximo, que va a ser igual a 4 por x sub 1 más 6 por x sub 2. Y este problema de máximo puede ser presentado por su opuesto, que es exactamente el mínimo de z, pero miren, multiplicado ya los elementos del vector de costos por un signo menos 4x sub 1 menos 6 por x sub 2. Y veamos, si se presentara un problema de mínimo expresado como mínimo de z igual a menos 3 por x sub 1 más 4 por x sub 2 menos 3 por x sub 3, este mismo problema puede ser presentado como máximo de z, pero fíjense, los elementos del vector de costo, menos 3 se convierte ahora en 3, más 4 se convierte en menos 4 y menos 3 se convierte en más 3. Entonces, esta es la primera regla, que un problema de máximo, ¿sí?, se puede convertir en un problema de mínimo, multiplicando todos los elementos del vector de costos por menos 1. La segunda regla de la programación lineal indica que una inecuación, cuando se multiplica por menos 1, cambia la desigualdad. Entonces veamos algunos ejemplos. Miren, en este caso, acá 2x sub 1 más 3x sub 2 menos 3x sub 3, que es menor o igual a 12, yo puedo multiplicar esto, por supuesto, por menos 1. ¿Correcto? Puedo multiplicar por menos 1. Y eso matemáticamente sí se puede hacer. Entonces lo tengo un poquito más para que se note que es por menos 1. Pero cuando multiplico por menos 1, claro, todos los elementos, ¿sí?, de la inecuación van a adquirir el signo del producto, ¿no? En este caso, más por menos es menos y se convierte en 2x sub 1. Más 3 multiplicado por menos 1 se convierte en menos 3. Menos 3 multiplicado por menos 1 se convierte en más 3. Así que no hay ninguna novedad. Pero como estoy multiplicando esta desigualdad por menos 1 ambos lados, ¿sí?, entonces la desigualdad cambia. Si se había presentado originalmente con menor o igual, entonces al multiplicar por menos 1, la desigualdad cambia a mayor que. Fíjense acá. Aquí se presenta con menor o igual y aquí se presenta con el tipo mayor o igual. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense, esto es utilizado para hacer algunas transformaciones en la función objetivo y esta otra regla para hacer transformaciones en una de las restricciones que, bueno, que en realidad pueden ser muchas, ¿no? Una o varias. La regla número 3 indica que la ecuación de la forma ax igual a b puede ser expresada como la interacción de las desigualdades ax menor o igual a b y ax mayor o igual a b. Entonces, para que ustedes puedan comprender de mejor manera, una ecuación puede ser expresada por la intersección de dos desigualdades diferentes. Como en este caso, voy a subir un poquitito más. No, ahí está bien para que puedan comprender. Tenemos un eje de coordenadas cartesianas. En el eje de las abscisas representamos la variable x sub 1 y en el eje de las ordenadas representamos la variable x sub 2. Hasta no hay problema. Muy bien.
Esta ecuación, ¿sí? Si la representamos en este eje de coordenadas cartesianas, indica que cuando x sub 2 sea igual a 0, es decir, cuando estemos en este punto, entonces x sub 1 va a ser igual a 12 entre 4, que es a 3 en este punto. Y luego indicamos que cuando x sub 1 sea igual a 0, entonces x sub 2 va a ser igual a 12 sobre 3, que es igual a 4. Y tenemos este otro punto. Como ya tenemos dos puntos en el plano, entonces podemos, ¿sí?, trazar una recta representativa de esta ecuación. Bien. Pero si fuera solita sería simplemente una recta. Pero podemos, con esta tercera regla, podemos indicar de que puede ser expresado como la intersección de dos desigualdades diferentes. Fíjense, esta es una desigualdad del tipo menor o igual y esta es una desigualdad del tipo mayor o igual. Entonces, cuando dice menor o igual, entonces las flechitas van hacia abajo, que fue una de las preguntas que me hizo unos compañeros en la clase anterior, pertinentemente, por supuesto. Y cuando es del tipo mayor o igual, entonces tiene la misma característica, solamente que las flechitas van hacia abajo. En el plano infinitesimal, ¿sí?, justamente se encuentra la ecuación. La ecuación, consecuentemente, una ecuación puede ser representada en dos desigualdades diferentes. Eso es lo que indica la regla número 3. Pasemos a estudiar la regla número 4 y la regla número 5, que nos interesa muchísimo. Sobre todo la regla número 4 ya la hemos aplicado. Dice, una ecuación del tipo AX menor o igual a B, que es cualquiera de estas inecuaciones que se están presentando acá, puede ser expresada como ecuación añadiendo una componente de holgura. Nosotros llamamos valor de holgura. Entonces, una serie de desigualdades del tipo AX menor o igual a B puede ser expresada como ecuaciones añadiendo un vector holgura. Bien, entonces, si estas son las restricciones de un problema particular o de uno de los problemas que hemos resuelto en una de las clases anteriores, y todas son del tipo menor o igual. ¿Qué significa cuando dice menor o igual? Significa que el lado izquierdo es menor que el lado derecho de la inecuación, y en este caso, las tres son inecuaciones del tipo menor o igual. Para convertir en igualdades, que es uno de los requisitos para poder resolver, poder aplicar el método simplex creado por George Dantzig, necesitamos agregar variables de holgura. En este caso, en la primera, agregamos más x sub 4 y de esta manera logramos el equilibrio e igualamos a 12. En la segunda inecuación, que es del tipo menor o igual, le agregamos una segunda variable de holgura, ¿sí? Y de esa manera igualamos 8. Y en la tercera inecuación del tipo menor o igual, dice que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Entonces, para que exista equilibrio, yo le agrego una variable de holgura, que en este caso va a ser x sub 6. Estas cuatro variables corresponden, ¿sí?, al vector de variables de holgura, x4, x5 y x6. Y para que ustedes se den cuenta y sigan con esta metodología, se agregan nada más los números, ¿no? Si las variables básicas eran x1, x2 y x3, entonces las variables de holgura pueden llamarse x4, x5 o x6, y eso no es mayor dificultad de comprensión. Para resolver los problemas de maximización hemos utilizado este concepto, pero ya les dije, por el momento todavía son restricciones de tipo menor o igual. ¿Qué es lo que pasa cuando las restricciones son del tipo mayor o igual, como en este caso? ¿Sí? Que corresponden a un problema netamente de minimización. ¿Qué significa? Que el lado izquierdo ahora es más grande que el lado derecho. Entonces yo tengo que agregarle, en otras palabras, tengo que disminuirle una variable que se va a denominar x sub 4, que representa una cantidad, de tal manera que restándola a la parte izquierda puede igualar a 12. En este caso, fíjense, la desigualdad es 4x sub 1 más 3x sub 2 más x sub 3 mayor o igual a 12. Entonces, significa que el lado derecho es más grande que el lado izquierdo, es más grande que el lado derecho. Y para poder llegar a la igualdad, entonces le agrego la variable x sub 4. Pero en este caso, ese agregado en realidad está restando, ¿cierto? Tiene que restar porque tengo que aumentarle una variable con un valor negativo tal que me permita hacer que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Entonces, cuando las desigualdades son del tipo mayor o igual,
deben agregarse estas variables que las vamos a llamar variables artificiales. Y el conjunto, ¿sí?, de estas variables artificiales se va a llamar vector de variables artificiales. Y aquí aparecen como positivos, y eso es lógico, ¿no? Porque lo que estoy haciendo simplemente es restar. Entonces, estas son las reglas que tienen que dominar y aprender sin mayor dificultad. Luego, habíamos visto el análisis habíamos ingresado en la clase anterior a ver un poquito sobre el análisis de sensibilidad. Pues bien, dice, las condiciones en la organización son dinámicas. Es decir, el punto óptimo puede cambiar cuando existen variaciones en las utilidades, costos, disponibilidades de recursos, que pueden ser financieros, tecnológicos, humanos, o requerimientos por recurso y artículo. Bueno, es lo que vamos a ver en este libro vamos a ver solamente el análisis de sensibilidad en el vector de recursos y o disponibilidades y en el vector de costos, que nos va a llevar hoy toda la tarde, ¿no? Después de hacer un poco de ejercicio. Entonces, esto que están viendo acá, tienen ustedes exactamente, sí, eso quiero remarcar, sí, tienen ustedes en el texto, sí. 20 bolivianos, señores, no creo que sea, yo no les estoy ganando ni un centavo, yo no tengo ningún acuerdo, no tengo que ganar un peso, 2 bolivianos, ¿sí? Ya no tengo pues necesidad. Entonces, ese es el precio de costo del señor de la imprenta, que tiene también, porque es full color, ¿no? Es full color, ahí tienen ustedes los colores, y tiene nomás que adquirir, porque yo tampoco no puedo estar ya indicando de esta partecita, la otra partecita, etcétera, ¿no? Vamos a admitir a uno de sus compañeros. Bien, ¿qué significa? Y si no me equivoco, este fue la matriz que obtuvimos en la clase anterior. Y de acá pudimos deducir que X1 y X2 son los resultados del problema. Sobre la base de esta matriz inversa, multiplicando, ¿sí?, por la variable, por los elementos del vector de restricciones o disponibilidades originales, podemos encontrar exactamente la matriz inversa a la base, que es esta de acá. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si esta es la base del problema, es 130340210, entonces podemos utilizar el concepto, ¿sí?, de la inversión de matrices de Gauss-Jordan, que hicimos en la clase anterior. Para ello colocamos, ¿sí?, la matriz de variables básicas del problema y al lado colocamos la matriz identidad, ¿cierto? Perdón, esta es la matriz unitaria, se llama, ¿no? 1, 1, 1, 0. Bien. Entonces, con esta concepción y con la aplicación del método Gauss-Jordan, logramos encontrar exactamente la matriz inversa a la base, que es el resultado del problema que se había planteado y habíamos logrado encontrar este tablero optimal. Es el tablero optimal del problema planteado. Sobre esta circunstancia que hemos visto, que hemos estudiado en la clase anterior, entonces lo que podemos hacer es multiplicar la matriz inversa a la base. Aquí está la matriz inversa a la base que hemos denominado B labial mayúscula a la menos 1 por el vector de recursos y disponibilidades. Aquí tenemos 24, 72, 60, ¿de acuerdo? Que es el planteamiento, que son los elementos del vector de recursos y disponibilidades del tablero inicial. Y vemos con asombro que evidentemente podemos encontrar exactamente los resultados esperados. Sí, en este caso, aquí es uno de los elementos, sí, que debería ser, vamos a ver acá, que debería ser 240, lo hemos subido a 860. Y cuando se hace la multiplicación, resulta que uno de los elementos resulta ser negativo. Y por norma, y además por concepción, nunca los elementos del vector de restricciones y disponibilidades pueden convertirse en elementos negativos. Lo que significa que si aumentamos a 860,
el valor de la primera restricción, una de las variables ha de dejar ser solución del problema, porque aquí aparece un número negativo. La formulación que habíamos visto en la clase anterior es de que el resultado xb es igual a b a la menos 1 por b. Y esto lo vamos a demostrar enseguida. Por el momento, nada más que acá. Voy a cortar por un momento, ¿sí? la grabación para poder ya resolver en el pizarrón lo que queremos ver hoy en la tarde. Y vamos a ver, necesito por acá, aquí está, por un momentito vamos a entrar. Ay, no me está dejando. Listo, ahora sí. Vamos a